Lo que quería hablarles hoy era un poco acerca de la culpa, de cómo podemos arribar a ella y, y no morir en el intento. Bueno, pues primero que nada, la culpa es un pensamiento, o sea, proviene del pensamiento dicotómico acerca de lo bueno y de lo malo, pero no nada más como el pensamiento dicotómico, sino del excluyente, ¿no? Pienso que realmente sí hay una dicotomía y, y es sana cuando una abraza a la otra. Pienso en el símbolo del yin y el yang, pero, o sea, justamente eso es lo que quiero más o menos un poco abordar como aquí, en que estamos tan acostumbrados a ver la vida como esto es lo chido, esto no es lo chido, estas emociones son las chidas, estas son las no chidas, um, esta experiencia es la que quiero vivir, esta no la quiero vivir, lo que me gusta, lo que no me gusta, etcétera, etcétera. Limitamos mucho la realidad y limitamos mucho el momento presente con las etiquetas, o sea, en general. Entonces, ¿qué onda con esto? Eh, bueno, hoy vi una charla de una maestraza, que se llama Durga Steph, y a lo que mencionaba Durga era respecto a una práctica que me parece increíble. Consiste en, sea cual sea la emoción que estés viviendo, el permitirla sentirla. ¿Y esto cómo es? Pues bueno, les voy a platicar como un poco la historia para que lo tejan en su mente. Me gustan muchísimo las historias. Yo cuando era niña, lo que más me gustaba era contar cuentos. Bueno, entonces la historia va a que hoy mi padre me pide un favor y, y yo realmente no quiero hacerlo. En ese no quiero hacerlo hay un diálogo que es la culpa, justo que alimenta este concepto de culpa, que es como, ¿por qué no estás tan al servicio? Como esto de tal vez tu práctica no está siendo tan chida, ¿por qué te sigue costando esto? Etcétera, etcétera. Entonces, algo que dijo mi maestra y que me gustó mucho, sí, el juicio de mi proceso viene del ego y totalmente, ¿no? Esto como el preámbulo que di respecto a que es un pensamiento que viene de la dicotomía excluyente. Yo subo y, y busco, comienzo a buscar la info que me había pedido mi papá y la envío. Y en eso hay como un impulso que decía como, o sea, ni siquiera era un pensamiento, simplemente era un impulso como de métete a Instagram. Incluso estaba pensando en como ver más videos de mi maestra. Y a esto vamos, ¿no? Pura distracción. ¿Para qué? Para no sentir la emoción. Entonces, bueno, como esto que sentía simplemente fue bloquear el celular y sentarme respirando. Y respirando esto que estaba sintiendo, lo estaba sintiendo. Y cuando traje al enfoque la emoción de la culpa, venían venía acompañado de ideas que yo le he puesto a la emoción de culpa, de experiencias, o sea, como venía cargada. Entonces, yo lo que hice fue regresar a mi respiración para quedarme simplemente en la experiencia física que estaba teniendo y que estaba sintiendo. En este caso fue una presión en mi pecho. Sentía que me estaban oprimiendo esta parte y bueno, comencé a mentalizar Ram, que es, el significado sería como Dios
o cualquier concepto al que ustedes le adjudiquen el sostenimiento de la existencia. Entonces pues comenzaba a mantralizar y comenzaba a llorar y seguía una depuración como con plantas maestras cuando estás depurando. Y yo sentía así como que, o sea, una parte de mí quería hacerse bolita simplemente, pero otra parte era como mantraliza y sigue y siente y vívelo así, como entrégate. The Deeper Surrender, que sería como esta profunda rendición a esta experiencia, ¿no? En este caso sería como esta experiencia de la culpa, de lo que hemos conceptualizado como culpa. Ríndete ante ella. Entonces, pues yo llorando también sentía que este peso no era de esta situación, o sea, sí, pero sentía que venía cargando más, o sea, era esta situación que me trajo culpa y la situación de hace un mes y la de hace 2 semanas y la de antier y todas las culpas que he sentido y que les he puesto un bozal, ahí estaban. Entonces, ahorita voy a retomar esto de cuando quería agarrar el celular por un impulso. ¿Y por qué un impulso? Porque es un hábito, o sea, es un hábito que creo que muchas de las personas lo tenemos como introyectado y así, o sea, estamos como bien adentrados a ese ciclo de siento una cosa que según yo no está chida, la inhibo con cualquier cosa, ya sea acariciar al perrito, ver la tele o escuchar a tus maestros, lo que sea, es no sentir, es no sentir. Entonces, ¿qué sucede? No se siente, se acumula, se olvida, reaparece, se inhibe, se acumula y así, 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 así. Entonces, no sé si se sienten identificadas, pero cuando no sé, o sea, tienen cualquier emoción y ustedes no la han hecho existir, no se han permitido el vivirla, con cualquier, por ejemplo, que me siento que no me validan. Entonces, al sentir esa no validación y estarla inhibiendo constantemente, se va acumulando y con una persona que me recuerda esa emoción de sentirme invalidada, entonces se activa como todo, o sea, todo. Es una sobreactivación por todo lo que no hemos expresado, por todo lo que venimos cargando. Y yo lo relaciono como con esta presión en el pecho, esta presión viene como de todo ese cúmulo por esa emoción que nunca he liberado, nunca había liberado. Entonces como el dejarme respirar y sentir la emoción es como, claro, sacarla y dejarla que exista, verla de frente, sin tratar de ahorcarla y callarla y que muera, que me deje en paz, por favor. Simplemente observando. Entonces, ¿qué sucede? Pues al ser un patrón no nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces en el día a día es muy común que o sea, la vida, la maestría emocional full. Entonces, en cuanto sentimos una emoción, directamente la pasamos como pues sí, al rincón. Entonces, ¿qué sucedería si ahora, entonces, si la respiro, si la siento, si le doy una cabida, si la dejo que me ocupe, si la dejo que me penetre? Entonces, ¿qué sucede? Pues que se deja de acumular y deja de haber una explosión así enorme cuando algo la roza. Entonces, eso es como el arte de ir manejando esta energía. Que esto de la energía lo traigo porque estoy leyendo este libro que, o sea, menciona la filosofía taoísta de las emociones como potencial energético, o sea, ni bueno ni malo, simplemente
potencial energético. Entonces tú decides qué haces con él. Y yo le decía a mi madre ayer como esto del enojo, ¿no? Que o sea, no era mala la emoción del enojo, sino qué hacíamos con esta emoción. Entonces, si es un potencial, se puede crear, puede hacer algo. Entonces, ¿qué hacemos con ese potencial? Para traer ahora una analogía y que se acuerden, es cuando tú estás en el mar, hay una distancia entre la playa y donde comienzan las olas, en donde la fuerza del mar tiene mucha potencia. Y si tú te paras ahí, la ola te tumba o te da una voltereta o lo que sea, pero la sientes, o sea, te tira o hace algo contigo. Y un poquito más atrás hay un espacio en el mar en donde cuando viene la ola tú simplemente como que haces un pequeño saltito, o si te pones flojito, nada más como que la misma marea te eleva, te pasa y viene la ola fuerte y culmina. Entonces, esta fuerza de la ola sería como el sentir esa ansiedad cuando viene la culpa, cuando viene cualquier emoción que hemos categorizado como negativa. Y entonces, ¿qué hacemos? Viene y ¿qué hacemos? Nos bloqueamos, apretamos todo nuestro cuerpo y nos ponemos tensos. Entonces, nos tumba porque no estamos acostumbrados a sentirla, no sabemos qué es sentir esa emoción. Entonces, cuando el punto en donde nada más alzas tu cabecita y te pasa y sigue, sería como ese punto en donde tú le das un espacio en tu existencia, la respiras, la observas, te haces consciente de que estás sintiendo angustia, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera, lo aceptas y pasa. Y qué mágico, porque entre más practiques esta atención a tus emociones, dejas de temerles tanto, y al dejarles de temer, dejas de querer escapar, y al dejar de escapar, más quieres estar en el aquí y ahora, porque las emociones también es algo que sucede. Como no queremos sentirlas, y como aquí y ahora estoy sintiendo esta emoción y no quiero convivir con ella, entonces voy a hacer algo para liberarme de este aquí y ahora y modificarlo. Entonces, al no tener miedo de este aquí y ahora acompañado de esta emoción, pues me permito simplemente estar en el aquí y ahora. Las emociones así son como esta invitación para regresar a ti y para regresar a tu presencia y para regresar a este respirar, a este eje, a este enfoque, y simplemente estar, volverte también como una observadora de tus emociones, que también son sagradas porque también son parte de ti. Entonces les deseo que tengan un día, tarde, noche, lo que sea que esté sucediendo, increíble, que se animen muchísimo, se los recomiendo, a vivir sus emociones, a vivirlas. O sea, hay mucha profundidad en las emociones, muchos mensajes que podemos ir y echarnos un clavado entre más practiquemos el enfoque en nosotros mismos, para que la ola no nos tumbe justamente, y ser como estos observadores de la emoción desde nuestro eje, y así pues avanzar. Así que muchísimas gracias por verme, por dedicar un tiempo de su vida, y pues que estén muy bien. Muchísimas gracias.